Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera conferencia de este ciclo de conferencias mensuales que llevará Enki para todos los estudiantes de ingeniería, arquitectura y carreras afines del sector de la construcción. Recuerden que es el primer martes de cada mes. Serán conferencias muy interesantes que les ayudarán a estar preparados para iniciar su proyecto de construcción, ya sea dentro como colaboradores en una empresa constructora o en su caso como dueños emprendiendo su propio negocio. Recuerden agendar en su teléfono primer martes de cada mes. Para iniciar nuestro programa, les voy a presentar a quién será el anfitrión de esta sesión. Agradecemos la presencia de nuestro conferencista, el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, máster en costos, ingeniero civil, egresado de la Universidad de Guanajuato con maestría en gerencia de proyectos, maestría en evaluación inmobiliaria industrial y de bienes nacionales por el Instituto Tecnológico de la Construcción, con maestría de ingeniería económica y de costos por la Escuela de Ingeniería de Economía en la Construcción de la Universidad de Guanajuato. Si gusta darnos unas palabras, maestro. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes en este día donde vamos a hablar un poquito del tema de la maquinaria, de cómo poder construir, cómo poder optimizar este tema del costo horario. Y pues es agradecerles la invitación a Enki por dar este espacio y sobre todo pues a todos los estudiantes que están ahorita por parte de ANEIC para poder ir conociendo estos elementos, que veo que ya hay algunos que están en algo avanzados en su carrera. Y pues bueno, espero que les sirva y que sea esta charla algo de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. De igual manera, nos acompaña el ingeniero Jorge Ceballos Leiva, presidente del 41º Comité Directivo Nacional de la NEIC, en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que es alianza con ENCI y hace posible estos eventos para todos ustedes. Estaría por ahí. Ahorita se incorpora, está ahorita en una reunión también de trabajo, pero de momento ahorita lo estoy sufriendo yo. Igual. Perfecto. También contamos con Hugo Aldair Sánchez Mendoza. ¿Gustas presentarte? Decirnos un poco más sobre ti. Sí, claro, buenas, algunos chavos de aquí que veo ya conozco, algunos amigos, algunos delegados. Soy vicepresidente de ANEIC México y ahorita se nos incorpora en un ratito más Jorge, está en una cuestión de trabajo. Pues nada, felicitar y agradecer a Enki que siempre nos está pues impulsando con nuevas acciones. Yo en lo personal que ahorita ya estoy trabajando y que tengo pues más acercamiento en este lado de costos, sí es un tema que a veces lo dejamos de lado y al final del día pues es muy importante a la hora de construir, que al final del día es lo que nos rige, ¿no? La parte económica. Entonces creo que esto le puede servir a muchos para que tomen notas, para que lo puedan aplicar en un futuro en sus prácticas, que uno ya veo en noveno, en décimo, y a los que trabajan, pues que también le den utilización a lo que están viendo ahorita. Muchas gracias. Sin duda esas palabras nos van a motivar demasiado para seguir con nuestra carrera universitaria. Entonces, la conferencia del día de hoy, rentabilidad sobre ruedas, cómo presupuestar maquinaria con precisión. Así que, sin más preámbulos, comenzamos, maestro. Ok, ¿me pueden dar el... ya puedo compartir. Listo. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Este arte de optimizar el costo horario de la maquinaria, el cómo poder entender sobre todo, pues, cómo se cobra la maquinaria y el equipo en la industria de construcción es una pregunta que, pues, nos ayudará mucho a poder entender, pues, hacia dónde nosotros podremos canalizar los esfuerzos al momento de investigar elementos relevantes para poder costear o para poder calcular lo que comúnmente nosotros conocemos como el costo horario en la industria de la construcción, ¿no? Eh, el primer preámbulo que nosotros vamos a identificar, pues estamos hablando del costo horario, el costo de la maquinaria, de dónde viene, de dónde proviene este cálculo, de dónde vengo
a identificar una estructura para poder y un alineamiento para poder estimar el costo, pues bueno, primeramente mostrarles la estructura del precio unitario, cómo podemos nosotros estructurar nuestro precio de venta en la industria de la construcción. Y dentro de estos elementos podemos encontrar que existe el costo directo, lo que nosotros podemos identificar como las actividades que se realizan y donde encontraremos materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Y aquí es donde podremos medir pues tiempos y movimientos de personal, podemos identificar la maquinaria, podemos identificar los materiales que se utilizan. Y de este apartado, pues nosotros podremos estudiar lo que es este punto, la maquinaria y el equipo de construcción. Pues se tiene que valorizar. Nosotros cuando estamos en la escuela, pues nos enseñan, pues seguramente ya pasaron por el apartado de los que ya están en octavo, noveno o décimo, pero nos enseñan a costear, a hacer precios unitarios y dentro de uno de los elementos, cuando vamos al costo de la mano de obra, cuando vamos al costo ya después al costo de la maquinaria, pues, ¿cómo lo representamos? Pues lo representamos como un costo de hora máquina. Y pues aquí podremos indagar para poder iniciar, ¿no? Pues, ¿cómo se calcula? Comúnmente nos enseñan con marcos normativos, por ejemplo, de obra pública, ¿no? Lamentablemente nos dicen, el reglamento de la ley dice esto, ¿no? Y vamos a encontrar algunos artículos. Pues sí nos sirve de referencia, ¿no? Pero muchas veces la normatividad o los reglamentos les falta información. Datos importantes que vamos a ver es que, pues siguiendo lo que existe actualmente y como nos enseñan actualmente, pues podemos encontrar pues una referencia para poder tener mejores resultados y pues como lo dice pues la charla, ¿no? Cómo ir construyendo, cómo ir optimizando los costos horarios, pues paso a paso, ¿no? Si nosotros identificamos normatividad de obra para el sector público, pues podemos encontrar información gratuita. En la página de Cámara de Diputados encontraremos el reglamento de la ley de obra pública, la ley de obra pública y su reglamento en este caso. Y si queremos indagar sobre el tema de la maquinaria y equipo de construcción, pues encontraremos un montón de artículos que hablan, cuando hablan del precio unitario, el capítulo sexto del reglamento, pues prácticamente la mayoría de los artículos hablan de la maquinaria y cómo se calcula cada uno de ellos. Es una referencia, muchas veces podemos tomarlo, normalmente los software nos dan los datos, ya los cálculos en referencia, pero sí es importante que podamos adentrarnos poco a poco. Para este caso no lo haremos de esta forma, sino les voy a mostrar cada uno de los elementos que lo componen, para qué sirven, que en realidad es el objeto que cuando a nosotros nos introducen en el apartado de los costos, pues necesitamos pues tener un poco más de explicación, ¿no? Que se puede ir referenciando. Y existe un marco normativo de obra privada, pues existe una norma mexicana de ingeniería de costos del 11, que pues es un espejo del reglamento. Y podemos también identificar algunas publicaciones especializadas que pueden ser una guía que nos ayuden paso a paso a cómo construirlo, ¿no? Uno de ellos es el libro que tengo que se llama Costos de posición y operación de maquinaria y equipo, donde podemos ir paso a paso cada uno de los elementos que vamos construyendo, porque el costo se construye y cómo se va segmentando, ¿no? Para esto, nosotros lo que necesitamos saber es qué es lo que podemos calcular como costo horario. ¿Qué costo horario puedo realizar? ¿Qué máquinas o equipos puedo yo desarrollar, reflejarlas en mis análisis, en mis estimaciones de costos? Y creo que es importante que segmentemos que existen dos rubros cuando nos introducimos en la industria de la construcción. Lo que es la obra o la construcción como tal y los servicios relacionados a la obra, a la construcción, ¿no? Y aquí cobra relevancia porque si nosotros sabemos hacer un costo de una máquina que comúnmente nos enseñan, no sé por qué en la escuela, pues la máquina más grande que existe,
pero no nos enseñan los equipos ligeros, no nos enseñan los vehículos, no nos enseñan los camiones. Lo que más comúnmente nos vamos a encontrar, pues es importante identificar y segmentar que tenemos dos rubros, la obra y los servicios relacionados con la obra, y en uno pues encontraremos desde la maquinaria ligera, donde vamos a encontrar desde revolvedoras, desde vibradores, desde generadores, etcétera, equipos pequeños, donde vamos a encontrar la maquinaria pesada, lo que comúnmente vamos a encontrar y que nos enseñan en la escuela y que vamos a ver el costo de un tractor, de una excavadora, de un equipo grandísimo. Eh, los camiones, los equipos compuestos, que son equipos que son camiones que, por ejemplo, adaptamos como los pipas, como las petrolizadoras. Eh, y hoy en día, elementos importantes también que son equipos, pero que muchas veces no nos enseñan cómo se hacen, ¿no? Seguramente si nos adentramos al tema de la topografía, veremos que los equipos de medición, pues también se pueden hacer un costo hora, pero necesitamos elementos para poder construirlo. Y más aún ahorita que está muy de moda el tema de los vehículos aéreos no tripulados o los drones, ¿cómo lo puedo valorizar en este caso? Y finalmente, en obra veremos el tema de la máquina herramienta, que comúnmente cuando nosotros nos adentramos, pues ya al trabajo, a lo que comúnmente están haciendo o que se está presentando en el sector, vemos que muchos trabajan con bases de datos de software y que las bases de datos de software, uno, son gratuitas y dos, están mal porque le falta información y confiamos que la información con la que se tiene, pues es correcta, ¿no? Y no es que esté mal en sí todo como tal, pero está mal que nosotros confiemos y que nosotros la utilicemos prácticamente de una forma en la cual pues ya no le movamos a esa información o no desarrollemos más información. Entonces, pues se obvia mucho el tema de la máquina herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dan los parámetros o dan datos para considerar que existe herramienta menor y que ahí debe de considerarse la máquina herramienta cuando la herramienta menor no existe, sino se debe de calcular, se debe cobrar la herramienta en mano. Entonces, en la máquina herramienta podremos encontrar desde taladros, desde pulidoras, desde batidoras, y elementos que si lo vemos a gran escala después, ya cuando calculamos son cientos de horas que tienen un costo y que pues bueno, normalmente su tipo de motor es eléctrico y pues ese consumo es importante y que nosotros no lo calculamos, ¿no? En el apartado 2, que es correspondiente a los servicios relacionados con la obra, es donde seguramente muchos nos vamos a relacionar, pues cuando nosotros queremos cobrar nuestros servicios, cuando queremos cobrar nuestro proyecto, nuestro anteproyecto, algún dictamen o algún estudio como un avalúo o un presupuesto, pues requeriremos soportar muchas veces ese costo, ¿no? Y no nada más es el capital intelectual que tenemos, sino también, pues, si existen algún automóvil, una camioneta o el mismo vehículo no tripulado, un equipo de medición, el equipo de cómputo especial que requerimos y todo lo correspondiente, pues tiene una forma de valorizarse. Lamentablemente no nos lo enseñan en la escuela, pero vale mucho la pena en el cual podamos nosotros entender que cómo se representa el costo de la maquinaria y del equipo y que pudiésemos nosotros adentrarnos a poder calcular cada uno de ellos. En México, comúnmente, y es muy peculiar a diferencia de muchos países, la forma en la que representamos el costo hora máquina. Nosotros lo segmentamos en tres tipos de costos: costos fijos, costos de consumo y costos de operación, a diferencia de países más en el sur que podemos encontrar, sobre todo en Latinoamérica, que lo segmentan en costos de posesión y costos de operación, que en realidad es lo mismo, nada más que pues algunos de los elementos son posesión y otros operación, pero desagregamos o desglosamos algunos de los apartados para calcular. Aquí podemos ver que costos fijos tiene 4 rubros, costos de consumo tiene 5 rubros que son optativos de usarse y el costo de operación, pues el operador pues es un rubro. ¿Cómo se ve comúnmente fuera de México? Pues lo podemos ver con el esquema universal de Caterpillar. Si pusiera algún otro país, pues sí lo tienen costos, posición y operación, pero tal vez Perú es diferente que en Bolivia, le aumentan o le quitan algunos elementos
Y pues podemos tomar como referencia pues la base, ¿no? Que es donde nosotros obtenemos la información que es pues los manuales o los handbooks que existen comúnmente hoy en día con el tema de CAT, ¿no? Cada fabricante tiene sus, en este caso, sus manuales o handbooks y pues podemos encontrar esos apartados, ¿no? Podemos ver, Caterpillar tiene sus manuales de fabricantes. Mientras más actuales, pues tenemos las series y los equipos más nuevos. Mientras más antiguos, podemos encontrar, pues, muchas veces más información, en este caso, en el momento de lo que se compartía en ese tiempo, ¿no? Los manuales del 39, 38, del 30 para abajo, son muy útiles si queremos nosotros conocer y comprender más información, sobre todo porque existía a la mano muchos datos que hoy en día ya no te dan y que nos sirven actualmente para poder calcular el costo en cualquier país, ¿no? O sea, el costo del reglamento, como nos dice la normatividad, si sabemos leer, interpretar, extraer la información del manual, nos va a ayudar bastante, ¿no? Y existen pues otros fabricantes también que tienen sus, en este caso, sus manuales y que pues te van diciendo cómo son los lineamientos de información. ¿Qué trae el manual? Pues el manual nos va a acompañar con cierta información peculiar y particular que la máquina nos ofrece en particular, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero lo más importante aquí es cómo poder yo o cómo poder nosotros atender la estimación del costo de la maquinaria y del equipo. Bueno, yo desarrollé en algún momento, hace algunos años, una metodología para poder, sobre todo en la ingeniería civil, en la licenciatura, entender el tema de costos, que es un tema pues tal vez muy complejo y que muchas veces no nos ayuda quien lo imparte a poder ver esa importancia y valorizar y poder compartirnos esos datos adicionales de lo que dice si seguimos a pie de la letra un libro, un reglamento, etcétera. Y pues identifiqué en la metodología 74 elementos agrupados en tabla periódica, que quiere decir que son 74 términos que debemos de conocer. Pues para el apartado, hay un apartado de costo directo de maquinaria y equipo, en donde nosotros podemos conocer los términos mínimos que podemos identificar al momento de estimar el costo de la maquinaria y equipo. Podemos ver que están los costos fijos, podemos ver que están los costos de consumo, podemos ver que están los costos de operación y pues podemos ver los elementos que lo componen cada uno de los apartados de sus costos como tal. ¿Qué debemos de comprender? Pues el tema de la maquinaria y equipo, el costo horario directo de la maquinaria y equipo, se va a integrar de costos fijos, de costos de consumos y de costos por operación. Comúnmente podremos nosotros después desagregar y segmentar cada uno de estos elementos. Y cada uno tiene importancia al momento de poder establecer el cálculo de cada uno de ellos al momento de trabajar los estudios como tal. Podemos igualmente observar y podemos identificar en este caso el primer apartado que le llamamos nosotros costos fijos. El costo fijo para nosotros es identificar de la máquina o equipo cómo vamos a recobrar el valor de la máquina y de los servicios que tenemos que identificar, ¿no? Como lo son pagos por inversión o pagos de intereses, pagos de las primas del seguro y además el mantenimiento tanto mayor o menor. ¿Qué quiere decir? Que en el costo fijo nosotros podremos identificar 4 rubros. El primero, que corresponde a la depreciación. Lo que nosotros identificamos como la pérdida del valor en un periodo de tiempo, que lo vamos a recuperar en ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es el apartado donde nosotros veremos la disminución del valor original de la máquina como consecuencia de su uso. Nosotros vamos a encontrar aquí en la depreciación
y vamos a ver aquí aparte que tendremos un precio de adquisición. Y en determinado tiempo tendremos un valor de rescate. Este precio de referencia que se va a perder se le llama depreciación. Bueno, nuestro precio de adquisición se va a componer de valor de la máquina, valor del neumático, valor de piezas especiales en el caso que exista, y este valor de la máquina que encontramos aquí, menos el valor de rescate, nos da ¿qué? Una depreciación. Y esta depreciación, pues es lo que nosotros en todo el tiempo que dure la máquina, podremos recuperar cada peso o cada dólar que nosotros establezcamos. Por eso es muy importante como primer apartado en la depreciación establecer ¿qué? La vida económica. ¿Cuánto nos va a durar la máquina? Porque lo que nos va a durar la máquina, lo que nosotros vamos a operar, pues es lo que nosotros estableceremos al momento de identificar, yo la compro en tanto, en algún momento la voy a, cuando se acabe la vida económica o a llegar a tantas horas, la voy a ya comercializar, la voy a desechar. Y esa diferencia de la compra menos el valor de rescate, pues lo voy a dividir entre las horas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En cada hora que haya trabajado, ¿qué tendré? Pues lo voy a recuperar como depreciación. Si ustedes ven la fórmula de la depreciación, pues lo vemos como tipo línea recta, ¿no? Al final, aunque muchos pudiesen utilizar ponderado, pues al final, pues lo que hacemos es simple para que en cada hora podamos obtener lo que se requiere. El segundo apartado que nosotros lo identificaremos como inversión es importante porque será lo que nosotros tendremos a la máquina, en este caso en posesión, o sea, trabajando durante pues el tiempo que dure la vida económica. La vida económica durará cierta cantidad de años. Y lo que nosotros debemos identificar, o cierta cantidad de horas, y lo que debemos identificar es cuánto es lo que la máquina trabaja al año. ¿Por qué cuánto es lo que trabaja la máquina al año? Porque nosotros tendremos que identificar, pues, cuánto pagamos nosotros de intereses al año por el haber obtenido, en este caso, o el costo equivalente a los intereses de un capital invertido en una máquina como consecuencia de su uso durante el tiempo económico. Muchas máquinas van a ser muy peculiares porque muchas máquinas tal vez no es el tiempo común que acostumbramos, ¿no? Habrá máquinas utilitarias que tal vez te vayan a trabajar 1600, 1300, 1200 y habrá máquinas que te trabajen tal vez al año 800 o 700 horas. Y por ende, pues si ves que es del mismo año que se adquirió, pero pues habrá unas que ya estarán prácticamente por desecharse y otras que están a la mitad de su vida económica. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues vamos a recuperar ese valor con intereses. Es, por ejemplo, cuando compramos un auto, ¿no? Compramos un auto y en este caso nosotros pagamos el interés por lo que nos falta en cierta parte durante el tiempo que falte en referencia. ¿Y qué pagamos? Pues pagamos la parte del auto y pagamos la parte de los intereses. ¿Cómo se calcula? Pues lo que se hace es que tenemos el valor de la máquina, tenemos el valor de rescate. Como no tenemos la información, pues lo que hace es que se saca un valor promedio. ¿Qué es esta fórmula? Valor máquina más valor rescate entre dos, pues ¿qué es un valor promedio? Este valor promedio que nosotros tenemos, pues lo que hacemos es aplicarle una tasa de interés. Ese valor promedio que tendremos en referencia, pues con la tasa de interés es lo que estaríamos nosotros pagando por año de intereses. Y entonces, si sabemos cuántas horas se trabajan al año, ¿qué tendremos? Pues el costo por hora que estaríamos pagando de intereses. De la misma forma, el tema del seguro. El seguro, pues al final, lo que nosotros hacemos es la misma fórmula y tenemos un S. Al final, lo que nosotros deberíamos de saber cuánto es la prima de seguros en este caso, o cuánto pagamos al año de seguros
y lo dividimos entre las horas que se trabajan. Entonces, cuando nosotros empezamos a adentrarnos al apartado del costo de la máquina, pues hay fuentes de consulta e información que nosotros debemos de conseguir. Costo de mantenimiento, pues el costo de mantenimiento está en función ¿de qué? De la depreciación y de un factor. Este factor se compone de mantenimiento mayor, o sea que son las reparaciones, y mantenimiento menor, que son los servicios. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues durante toda la vida económica de la máquina, pues identificar cuántos servicios le voy a hacer, qué reparaciones mayores tengo que generar. Una vez que costeé eso, pues lo divido entre depreciación, que me queda acá, y me sale este factor. Todos estos datos, como pueden identificar, por ejemplo, vida económica, lo vamos a obtener pues del fabricante. Y el fabricante pues nos lo muestra en el handbook. En los handbooks del 39 para atrás existen esa fuente de consulta hoy en día en Caterpillar. Para los handbooks actuales no viene esa información. Y la información que nos da de vida económica, Caterpillar tampoco nos la da puntualmente. Nos da 3 escenarios en este caso, que pueden ser óptimos, normales y severos, por decir los 3 datos, para poder entender que dependiendo del trabajo que vaya a hacer el equipo, pues la vida económica va a ser diferente. Entonces, tenemos 3 escenarios desde un inicio al momento de trabajar. El tema de la inversión, pues nosotros ya tenemos estos datos. Lo que hay que investigar es la tasa ahí. Lo más importante aquí, pues es la tasa que va ligada a un indicador económico más unos puntos del banco como consecuencia del crédito. ¿Cuál puede ser? Pues la tasa que nos dan, por ejemplo, el fabricante, si nosotros sacamos un crédito. Si fuera un auto, pues es la tasa del auto que nos da el banco, que nos da el financiamiento, ¿no? Y de seguros, pues nosotros podemos identificar el apartado de la prima de seguros. Para este factor CAO, nosotros lo podemos construir si conocemos todos los servicios. Sin embargo, pues es muy complejo ya el poder identificar cada máquina, ¿no? Y existen tablas que pueden ustedes encontrar en las políticas, bases y lineamientos de la Ciudad de México. Pueden consultar la Cámara Mexicana de la Construcción, los catálogos de costos horarios o el libro de costos, posesión y operación de maquinaria y equipo que tengo, donde vienen tablas segmentadas para poder identificar qué elementos nos pueden servir como referencia al momento, por ejemplo, de trabajar. El segundo apartado que nosotros tenemos en referencia, pues es el correspondiente a costos de consumo, derivado de gastos que resulten por uso de combustibles o en este caso otras fuentes de energía, lubricantes, llantes y otras piezas especiales. Este apartado es importante porque nosotros podremos identificar en el consumo, pues ya una vez que se está operando, que está trabajando la máquina o que ya se está moviendo, pues tendrá que alimentarse, ¿no? ¿Y cómo se alimenta? Si es un motor de combustión, ya sea diésel o gasolina, pues tendremos combustible, diésel o gasolina. O si es un motor eléctrico, pues será otra fuente de energía, ¿no? Si fuera de gasolina, pues tiene combustible y lubricante. Si fuera otra fuente de energía, pues nada más tendría, si fuera eléctrico, pues nada más tendría otras fuentes de energía. ¿Y aquí qué necesitamos conocer? Pues el dato principal es GH, que es igual al consumo de combustible litros sobre hora. Este dato nosotros lo podemos obtener ¿dónde? Fabricante, handbook o handbook como primera referencia. El segundo, pues es la experiencia y el lugar y la situación en donde estemos en referencia, ¿no? Impacta mucho estos datos y comúnmente el handbook te da igual 3 escenarios para el cual se esté utilizando este apartado. PC, que es el precio del combustible puesto en el sitio de los trabajos. Comúnmente nos enseñan a ponerle el precio, ¿no? ¿Qué dices? El costo de lo que cuesta en la estación de servicio, ¿no?
Pemex, en la estación de Pemex o de Oxogas, y no debe ser así, es puesto en el sitio de los trabajos. O sea que es el costo de la estación de servicio más un acarreo, más una maniobra, más un almacenaje, más una merma. ¿Por qué? Porque lo tienes que llevar al sitio, lo tienes que cargar a almacenaje y lo volver a cargar al lugar donde va a estar, y una merma porque se puede perder, ¿no? Se pierde evaporándose entre cada una de las cargas y hasta se pierde robado, ¿no? Y entonces estos datos son importantes y irlos desagregando nos ayuda bastante. Comúnmente GH o el costo del consumo de combustible lo ligan hoy en día a la potencia, a identificar los HPs que tiene la máquina y a darle un factor de operación y un coeficiente para poder llegar a este costo de consumo. Comúnmente los softwares nos manejan un coeficiente para diésel, por ejemplo, punto 1514, pues que es incorrecto, que no existe hoy en día si nosotros lo ligamos con cualquiera de las máquinas. Para algunas máquinas tal vez sí se haga el cálculo correcto, para algunas otras no. Lo más importante es que sepamos a dónde nosotros acudir al momento de calcular, y ese factor o ese coeficiente que manejan hoy en día los softwares, como puede ser hasta de punto 20, como puede ser hasta punto 02, en realidad no nos debería de, en este caso, de interesar si nosotros vamos a un libro de manual y identificamos los consumos ya tal cual, o lo consideramos o lo contemplamos ya con el fabricante para que nos dé los datos. Otra fuente de energía, en el caso de que no existiese un motor de combustión, si fuera un motor eléctrico, muchas veces, por ejemplo, lo podemos ver en los equipos. Podemos ver, por ejemplo, los CPUs de los equipos gamer que nos dicen 500 watts, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, una pulidora de 1200 watts. Entonces, ¿cuál es en este caso el consumo de energía? Pues lo tenemos que convertir a kilowatts. O sea, hay que dividirlo entre 1000, 1.2, 0.5, y aquí tenemos este apartado. Y el precio de la energía, seguramente ustedes han visto sus recibos de consumo de energía con Comisión Federal de Electricidad. Y pues existen diferentes tarifas, ¿no? Nosotros pagamos en hogar una tarifa que comúnmente está subsidiada, pero para una empresa, una tarifa comercial, pues ya nos va a dar un valor diferente y mayor, que es como ronda aproximadamente unos 4 pesos. Y con eso nosotros podemos calcular estos costos. Precio de la energía, tarifa comercial, cantidad, en este caso, de la energía, en este sentido, de consumo de energía, y comúnmente nosotros lo dejamos fuera, ¿no? Y este dato es importante al momento de poder trabajarlo y de poder identificarlo al momento de los cálculos. Otro apartado importante es el apartado de lubricantes. Y el apartado de lubricantes nos ayudará, aunque en realidad este lubricante es el consumo del aceite de motor, y en la referencia, el costo derivado del consumo de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores, y anteriormente, adicionalmente al consumo, pues nosotros lo tenemos así, como el cambio periódico y el consumo por el costo del lubricante como tal. Aquí el punto más importante es que nosotros identifiquemos la capacidad de, muchos le llaman cárter, pero ese es el depósito de aceite de motor o motor oil, que lo podemos encontrar en las fichas técnicas. Muy importante es que identifiquemos la ficha técnica y de ahí extraigamos la información. Comúnmente los softwares ligan estos cálculos con la potencia. Esto es incorrecto, ellos se lo inventaron en los últimos años, y en ningún momento la normatividad nos dice que se debe de calcular con la potencia. Este AH está en función de GA, o sea, la parte del consumo, aparte del lubricante, del aceite, está en función del GA y no es más del 5%. Es más, hoy en día ningún equipo
antes de que se le dé el cambio de aceite, se le tiene que echar aceite. Eso era, en este caso, ese apartado de consumo de lubricante. Hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchas décadas, sí se hacía eso, pero hoy en día ya no se hace. La fórmula sigue ahí. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues quitar ese AH y dejarlo no solamente como GA. Un dato importante, si nosotros calculáramos los servicios o los costos de los servicios, en los costos de los servicios comúnmente viene también el apartado del cambio del aceite de motor. Sin embargo, pues tendríamos que separarlo para poder identificarlo, ¿no? En realidad, para mí, hoy en día, por ejemplo, el tema del costo del lubricante, pues está de más y se debería de eliminar porque se estará y mandarlo ya al costo del mantenimiento como tal para ya no hacer tan redundante la fórmula, pero bueno, comúnmente lo generamos, ¿no? El costo de los neumáticos, si es que llegase a tener el equipo, nosotros lo podemos calcular. Ojo, la normatividad, por ejemplo, en México nos indica si el equipo tiene neumáticos, podemos cobrar el costo del neumático, pero si no lo tiene, si es en este caso un equipo con tren motriz, el costo en este caso del tren motriz no se cobra, se cobra dentro del mantenimiento como parte de las reparaciones. Hay una referencia importante, por ejemplo, en Caterpillar que nos habla de que ellos sí consideran que se separe de reparaciones el tren motriz y hay una metodología para poder calcularlo, ¿no? Pero entonces el neumático, ¿cómo se cobra? Pues es el costo de los neumáticos, del total del juego de los neumáticos que existe entre la vida económica de los neumáticos. Nosotros podemos darnos cuenta cuál es la vida económica de los neumáticos. Sí lo podemos hacer. Tal vez no sabemos con precisión cuánto es. Si nosotros tenemos un carro, pues un carro lo medimos en kilómetros. Bueno, si tenemos un equipo, lo medimos por hora. Su vida económica es pues, cuando se termina ya la actividad como tal, cuando ya empiezan las reparaciones mayores, etcétera. Pero podemos darnos cuenta que durante toda su vida pasará lo siguiente. Se le tendrán que cambiar algunos consumos, como lo son los neumáticos. ¿Cuántas veces? Pues si no sabemos cuánto es, podemos identificar cuántas veces se hace los cambios y tenemos ya la vida económica entre las veces y nos da, en este caso, la vida económica del neumático. Existen tablas hoy en día. Por ejemplo, el manual de CAT, el handbook, tiene un apartado de Goodyear que seguramente muchos estudian o muchos maestros en el tema de costos o en el tema de movimientos de tierras ven las tablas de Goodyear para aplicarle a los neumáticos, en este caso, sobre todo a los camiones en algunos estudios donde te dan los 3 tipos de neumáticos que existen, te dan en este caso cuál es su vida promedio. La vida promedio te la dan en kilómetros y le sacan utilizan la velocidad como una parte de referencia, una velocidad promedio para poder convertir esos kilómetros a horas y se le aplican ciertos factores para poderle ponderar la vida del neumático. En el handbook vienen esos apartados para camiones, trailers, etcétera, pero también vienen algunas sugerencias de gráficas específicamente para, por ejemplo, mini cargadores, cargadores de ruedas, motoniveladoras, etcétera, ¿no? Normalmente no nos dan la información puntual, nos van a dar 3 tipos de escenarios y nosotros nos vamos a adentrar en ese apartado. Y finalmente tendremos un punto importante que son las piezas especiales. Son consumos de desgaste de piezas especiales durante la operación de maquinaria y equipo y comúnmente podemos encontrarnos a veces información que nos desorienta o que muchas veces pues los softwares no manejan ese escenario de la pieza especial como tal. Entonces, vale mucho la pena el que nosotros podamos ir identificando ese apartado. De acuerdo con el handbook de Caterpillar, se pueden encontrar elementos de alto desgaste, como cuchillas, puntas de desgarrador, dientes de cucharón, etcétera, que si ustedes revisan las bases de datos que existen actualmente en todos los softwares, no vienen piezas especiales. Y normalmente cuando nos enseñan a hacer los costos horarios, no nos enseñan o omiten el apartado de piezas especiales.
Desde la máquina más simple o más práctica que tenemos, como lo es, por ejemplo, la retro, donde las puntas de la mano de chango es una pieza especial y podemos calcularlo, hasta la más compleja que pudiésemos identificar, como lo es la perfiladora, donde pues de acuerdo al rodillo trae cierta cantidad de puntas y esas puntas pues tienen una vida económica muy corta en este caso, ¿no? Y entonces eso es el gran parte del costo de muchas máquinas, en vez de ser costo fijo, es el costo del consumo y muchas veces ese costo de consumo no es ni el combustible, sino la pieza especial que debemos de identificar. Y es muy importante que la vida económica de esa pieza especial, pues esa la podemos ver comúnmente con el fabricante o con quienes adquirimos, nos pueden dar una sugerencia en este caso, de vida como tal. El último apartado que nosotros podemos encontrar es el costo de la operación. Y aquí cobra bastante relevancia que es el pago de salarios del personal encargado de la operación o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo. La fórmula que podemos encontrar comúnmente, pues es el salario real entre la hora efectiva de trabajo. El salario real o el costo de la mano de obra está en función el apartado del sueldo, más las prestaciones, etcétera. Pero el salario real se da en un periodo de una jornada diurna que corresponde a 8 horas. Uno de los errores más comunes que encontramos hoy en día al calcular los costos de maquinaria y que normalmente vemos es que cuando hacen el costo de operación a todo le quieren poner 8 porque 8 es la jornada de trabajo. Pero omitimos comúnmente lo que nos dice la normatividad, porque comúnmente pues nos enseñan a que cada uno de los elementos son estos, pero las fórmulas, cada uno de los elementos de las fórmulas, por ejemplo, HT, representa las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo de construcción dentro del turno. Entonces, el turno es 8, pero el trabajador llega, pasa lista, revisa la máquina, le da su mantenimiento, la lleva a tramo, recibe instrucciones, almuerza, hace sus necesidades fisiológicas, regresa, tiene que cerrar antes y esta es la jornada efectiva de trabajo. El trabajador, si nosotros vemos la máquina, pues la máquina en su horómetro no te trabaja las 8 horas. Dependiendo del tipo de máquina, podremos ver máquinas que trabajan 7, 6, 5, hasta 4, hasta 3, hasta 2 horas. Y al trabajador se le tiene que pagar la cantidad de horas que trabaje en referencia en función de la jornada efectiva de trabajo. Por eso es HT. Y hoy en día este apartado es uno de los errores más comunes que nos llegamos a encontrar al momento de trabajar. Este valor también nos da como referencia, pues también las horas trabajadas al año. ¿Por qué? Porque si un trabajador trabaja 5 días o 5.5, y si tenemos que son 52 semanas y 2 semanas descansa, pues tenemos 50 semanas, pues nos puede dar una cierta cantidad de horas que se van a trabajar al año. Entonces, todo esto que nosotros lo vamos ligando e identificando, pues es parte de una metodología para poder calcular el costo de la maquinaria o equipo de construcción. Les muestro algunas de las fórmulas. Estas fórmulas no son base del reglamento, pero yo me di cuenta que en el reglamento le faltan datos, como en muchos lados, ¿no? Le faltan datos, faltan términos, faltan fórmulas que muchas veces, si no las especificamos bien, muchos las van a interpretar, como hoy en día se da con el reglamento, que es muy interpretable por depender, muchas veces por el funcionario que lo revisa. ¿Y qué es mejor? Pues dejarle las reglas claras, ¿no? Los criterios a la mesa para poder no perder recursos, ¿no? Con estas fórmulas nosotros podemos usar un formato. Comúnmente los formatos que existen actualmente en los softwares, pues no llevan un orden, están dispersos, tratan de mostrarte unas cosas en un lado y en otro. Yo desarrollé un formato en el cual está en Excel, se los voy a compartir aquí con Enki, para que puedan ustedes identificar paso a paso cómo poder establecer los valores, ¿no? Muchos obvian el tema de que el costo de la máquina es
el costo de la máquina como nueva en la fecha de presentación de apertura, en la fecha que tú vayas a hacer el cálculo, por condiciones, para establecer condiciones de igualdad de circunstancias con todos en este caso. Porque si tienes costos nuevos, tienes igual rendimientos nuevos y todos ponen los mismos rendimientos y ponen los mismos costos. Si tienes costos viejos de una máquina que tiene 1000 horas y otra de 1500 y otra de 1300, pues tendrías que particularizar cada uno de ellos. Y entonces yo lo que establecí es que es identificar siempre el costo de la máquina en dólares, sobre todo la maquinaria pesada, y el tipo de cambio a la fecha de la apertura. Y eso nos ayuda a tener el costo de la máquina, en este caso actualizado. Y entonces vamos a poder ir identificando cada uno de estos rubros que al final, pues lo que nos hace es hacer la operación como tal. Y pues también desarrollé una guía de llenado. Esa guía de llenado nos indica en cada rubro, pues, qué se va a vaciar, ¿no? Se vacía el precio de adquisición nuevo en dólares, se indica el tipo de cambio de pesos, dólares, pesos, Fitch Banco de México. Entonces tenemos que ir a Banco de México a ver dónde descargamos la información. Precio de adquisición, la operación del precio de adquisición por tipo de cambio, o sea, esto por esto me va a dar esto, valor de la máquina. Y entonces vamos a ir viendo cada uno de estos rubros, ¿no? Datos importantes que normalmente nos deben de ayudar bastante al momento de poder trabajar. Eh, ¿Qué más información podemos tomar como referencia? Pues bueno, pues un apartado de cómo voy a analizar el costo horario. Les dejo una serie de pasos, que en este caso son 8, donde identificamos la maquinaria o equipo que identificamos. Hay que establecer e identificar el nombre, la marca y el modelo. Y muy importante, la codificación en la cual nosotros vamos a establecer. Comúnmente hay que identificar la ficha técnica para poder establecerle el nombre del equipo, si es una retroexcavadora, marca tal, modelo tal, y con eso tienes la referencia del nombre, marca y modelo, y el código, pues puedes tú establecer. Yo normalmente trabajo con los alfanuméricos para el tipo de maquinaria que me lo identifique. Podemos identificar tal vez nombres, por ejemplo, si es retro. Podemos identificar después marcas y después series. ¿Por qué? Porque tenemos en orden 416, 420, 430. Y si fuera otra marca, si fuera Case, pues tenemos 580, 590, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que los tenemos en orden, sabemos cuál es la máquina más pequeña, cuál es la más grande, de acuerdo al número de serie, al número al tipo a la marca específica. Y entonces ya tenemos un orden al momento de identificar la información. El costo de la máquina, el costo de los neumáticos y el costo de las piezas especiales, pues hay que documentar con el distribuidor, ¿no? Hay que ver cuánto cuesta la máquina, cuánto cuestan las piezas especiales. Tal vez te pueda cotizar también los neumáticos, o si no, hay que buscar en la ficha técnica los neumáticos para poder ver cuánto cuesta. La capacidad de la máquina, comúnmente nos piden esos datos actualmente, pues el tema era para calcular el consumo de combustible. Como les comento, la verdad es que el consumo pues, lo podemos sacar de tablas y no darle tantas vueltas, o si no, hacer un estudio. Yo lo tengo en el libro de costos de posesión y en el de reglas generales, donde ponemos todo el parque de maquinaria que existen y dónde están para poder más o menos correlacionar los consumos. Potencia nominal y potencia de operación la encontraremos en las fichas técnicas. Capacidades de llenado de servicio, la capacidad del cárter, pues es la capacidad del aceite de motor. Vamos a buscar capacidad de llenado de servicio y vamos a buscar aceite de motor, y ahí vamos a ver de cuánto es ese depósito en donde nosotros vamos a hacerle el cambio. A cada cuánto, pues lo veremos más adelante, ¿no? La vida útil, ¿cómo vamos a investigar la vida útil y las horas trabajadas por año? Pues el handbook será un apartado importante. Como les comenté, hay 3 escenarios que comúnmente nos dan los handbooks dependiendo del tipo de utilización de la maquinaria. Y nosotros, dependiendo de qué tipo de máquina o para qué vayamos a usar, podremos nosotros trabajar ese costo horario.
Las horas por año, pues están en función de las jornadas efectivas de trabajo y de las horas trabajadas del operador. Nosotros lo podemos ver en cierta forma construyendo este apartado. Veremos que habrá máquinas, como les comenté, que son utilitarias, que normalmente se utilizan los 5 días o los 5 días y medio. Y hay máquinas que nada se trabajan, pues tal vez 5 días, pero tal vez de esos 5 días máximo se llega a trabajar 6 horas o 5 horas o 4 horas, 3 horas. Entonces nosotros podemos determinar este tema de vida útil. Factores de mantenimiento, pues podremos identificar los factores K0, donde las políticas de alineamiento de Ciudad de México, los catálogos de costos horarios de la Cámara Mexicana de Construcción y costos de posesión y operación de maquinaria y equipo que tengo en publicación. Combustible, pues los consumos de combustible tendremos igual los 3 escenarios. El primer apartado es la tabla del consumo de combustible y el segundo apartado es ya la experiencia y la retroalimentación que tengamos, donde la tabla nos va a dar por ejemplo, el dato máximo que pudiese tenerse. Comúnmente es muy importante al momento de calcular esos factores de combustible. Si ustedes hacen los costos horarios en los softwares y tienen potencias muy altas, se darán cuenta que da una cantidad de combustible, pues de risa, ¿no? O sea, es que 25, 50, 60, 80 litros por hora, que no es acorde a. Lubricantes, identificar muchas veces en la capacidad de llenar servicio, como vimos, cuánto es el aceite de motor, pero también muchas veces en las fichas técnicas viene el apartado de a cada cuánto se dan los servicios. Habrá marcas que se dan a cada 500 horas, habrá máquinas que se dan a cada 250 horas, ¿no? CAT los maneja a 250. Este es un ejemplo de la fuente de consulta. Por ejemplo, aquí podemos encontrar los datos del motor en referencia y pues más adelante podemos encontrar capacidades, llenado de servicio, que será en otra hoja y vendrá información, ¿no? ¿Para qué sirven entonces estas fuentes de consulta? Por ejemplo, los manuales de fabricantes. Les comenté, consumo de combustible. Máquina identificada. Este es un manual viejito, desde la 416C, una serie ya de algunos años. Y nos va a indicar los consumos bajos, medios o altos, ¿no? Medios de 9 a 11 litros, de 7 a 9 litros, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué debemos de identificar? Pues las actividades para aplicación del trabajo, ¿no? Actividades ligeras, regulares o ya pesadas como tal, que pueden llegar a incidir. Entonces, estas fuentes de consulta hoy en día nos ayudan a poder trabajar, pues es este apartado importante, ¿no? ¿Y qué fuentes de consulta nos ayudarán y serán una referencia? Pues libros o publicaciones especializadas. Por ejemplo, costos de posesión y operación de maquinaria y equipo. Por ahí, por ejemplo, creo que en Monterrey, en el Connect de Monterrey, hice alguna presentación sobre maquinaria y equipo en ANEIC. Este, un libro que es muy importante, que hoy en día creo que es el que te da la pauta, el de costos horarios de maquinaria de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Si son ustedes sociedades estudiantiles, pueden acceder a esta información. ¿Qué podemos identificar aquí? Costos de adquisición de maquinaria actualizados. De hecho, no existen libros que estén actualizados más que estos. Los que existen actualmente o lo que existe en México, pues son libros que tienen 20, 15 o 30 años con información de ese tiempo en referencia, ¿no? Consumos de combustible, factores de mantenimiento, factores de condiciones de espera y reserva, y una metodología, pues podríamos decir, paso a paso para estimar, en este caso, los costos horarios. Eh, Como parte del tema de los costos, pues son la columna vertebral de las empresas constructoras. Si nosotros tomamos decisiones financieras en esta industria y sobre todo con el tema de la maquinaria, pues debemos de verlo así, ¿no? Una planificación estratégica, un control de costos y una optimización del capital de trabajo con una gestión financiera eficiente nos va a ayudar a que tengamos y podamos construir, pues esto que vimos actualmente, ¿no? Cómo optimizar los costos, en este caso de la maquinaria,
Y pues puede ser, pues para mí, pues es todo un arte, ¿no? Porque podemos ir construyendo paso a paso con la información que tenemos, siempre y cuando nos sepan canalizar o nos sepan ir guiando hacia dónde podemos obtener la información. Y esas tablas o esas guías o esas fórmulas que existen actualmente en las normatividades, pues pueden ser muy útiles si sabemos a dónde acudir hoy en día y nos vamos a dar cuenta que faltan datos, ¿no? Pero afortunadamente hemos hecho mucha labor para que se pueda ir corrigiendo eso y que hoy en día en las escuelas pueda llegar esta información. Eh, Sé que es un tema pues más especializado que tal vez no todo el docente puede llegar a tener, muchas veces tal vez por cuestiones ya de agendas en la parte de la universidad, pues nos segmentan o nos mandan estas materias con alguien que nos va a dar tal vez a un libro de referencia y si no toma un libro que es actualizado, si toma libros de los años 60 o los años 70 o los años 80, pues ahí nos podemos estancar, ¿no? Entonces eso es un punto importante y pues bueno, aquí no sé si haya, Tessy, un apartado de preguntas y agradeciéndole yo por su atención. Bueno, maestro, le agradecemos por esta exposición. Estoy segura que es un gran día para aprovechar la oportunidad de conocer acerca de las herramientas necesarias pues, que nos brindan para un mejor proyecto en las obras y poder tener un enfoque real hacia lo que es la industria de la construcción. Vamos a iniciar un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer al maestro, con todo gusto y con toda la confianza puede hacerla, y será respondida. Si les da un poco de pena hacerlo de manera hablada, lo pueden escribir mediante el chat y en el chat la leemos para que todos sus compañeros puedan conocer su duda. Adelante, Jorge o Liliana, que fue primero. Jorge, si gustas, adelante. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Ahorita hablábamos un poco de la falta de actualización. La pregunta en cuestión es, ¿por qué son pocos los documentos o la información que está recabada está desactualizada? ¿A qué se debe ese sesgo entre, pues, de bastante tiempo al tener esa información conjunta para trabajar? Ok, bueno, es una muy buena pregunta porque si se dan cuenta, mucha de la información que existe es de los años 60 y 70 y son resultados de una investigación de tesis de los autores. Fueron tesis de esos autores que hoy en día, pues tal vez unos ya lamentablemente fallecieron o algunos pues todavía ahí siguen, ¿no? Y ellos mismos lo han expresado, ¿no? Que tal vez sus catálogos o su información fueron parte de su estudio de tesis en referencia, ¿no? eh, Cuando pues se toman los datos y pues ves que se te da un beneficio inmediato, pues ya muchas veces el documentar nuevamente la información tiene un costo, ¿no? Y muchas veces creo que yo podría culpar tal vez a en este caso, autores que lo hicieron y que ya no lo actualizaron en su momento, porque pues ya no fue viable, ¿no? Tal vez ya les costaba y pues ya no necesitaba atenderse. Lamentablemente, pues actualmente podemos ver que nos enseñan a pie de letra libros en algunos esquemas, por ejemplo, no sé, me di mucho a cuenta en pandemia cuando algunos maestros de tecnológico hablaban, tal vez eran estructuristas o tal vez eran de geotecnia o eran especialistas en un área, ¿no? Pero les tocaba la materia de costos. Y dice, bueno, vamos a ver la materia de costos, vamos a calcular el salario real, ¿no? Y te lo calculaban con el salario mínimo del Distrito Federal, ¿no? Pues ya el Distrito Federal ya no existe y eso de cálculo que existía pues era de los años 70 u 80, ¿no? Entonces, lamentablemente, las fuentes de consulta que hoy en día existen, pues no están al día con la normatividad. Y al no estar al día con la normatividad, pues, ¿qué es lo que pasa? Que nos ponen a todos a calcular o nos enseñan a todos y perdemos bastantes días
en la materia de costos tratando de calcular el pie tablón cuando no lo vamos a utilizar y no tiene hoy en día un uso útil al momento de poder determinar información, o nos ponen a desarrollar precios de elementos que pues necesitaríamos mejor costear costos de servicios profesionales u otro rubro, ¿no? Del costo horario ni se diga, porque yo lo viví cuando estaba en la universidad, todavía en el año 2007, llevé creo que la materia, y pues sí, me dio la materia me lo dio un doctor, pero un doctor en materiales, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dijo? Yo no sé de costos, ahí está la tabla del costo horario, le meten los datos, está el Excel y así queda, ¿no? Entonces, lamentablemente, al no haber muchas veces publicaciones especializadas, o tal vez no saber a dónde acudir, pues pasa esto, ¿no? ¿A dónde se debería de acudir primeramente? Pues al órgano de consulta de la industria de la construcción, que es la Cámara Mexicana de la Construcción, que sí es cada año al menos se preocupa por actualizar la información. Libros de maquinaria, por ejemplo, cuando yo lo desarrollé, que creo que se los presenté yo creo en el Conect de Monterrey, pero cuando lo desarrollé, el último libro que existía de maquinaria era del 2003 y todavía lo venden con datos de 2003. Entonces, pues no había información. Libros del salario real, pues no había, ¿no? Ahorita que tengo. Y cambió el salario, y cuando se hizo, cambió todavía, por ejemplo, para 2023, y va a cambiar con el tema de la reforma de la jornada laboral. Entonces, estos temas que son muy particulares y muy peculiares, sí deben de tener cuidado al momento de poder enseñarse y sobre todo de que se tenga la información que va a ser dinámica y que podemos nosotros adecuarnos o que nos digan, sabes que esto se actualiza y que nos den las herramientas para poder atenderlas, ¿no? Pero yo creo que esa es la principal información, Jorge, de que pues tal vez a los autores ya no les interesó actualizarlo por el boom que hay, o sea, la verdad es que los libros son muy buenos, pero los datos, cuando hay libros, información, rendimientos y todo eso son de los años 60. Ya no hay ni la misma tecnología, ni los mismos materiales, ni los mismos trabajadores, ni todos esos apartados que hoy en día lo tendríamos que hacer. Si lo hiciéramos, o sea, si hiciéramos apartados, por ejemplo, hay libros de paramétricos que no guardan la relación lógica, o sea, no te dan el valor correcto ni acercado, porque son libros con estudios de modelos de los años 70. Entonces, si tú lo hicieras ahorita, te costaría bastante, porque tendrías que contratar a personal, etcétera, etcétera. Y yo creo que muchas veces estas empresas ya no están dispuestas a hacerlo, ¿no? Pero pues hay un compromiso importante por muchos profesionales que nos dedicamos a esto para poder tenerles herramientas que sirvan. Y esta es la cruzada que yo he estado haciendo los últimos años al poder generar fuentes de consulta especializada para el ingeniero civil principalmente, después para la industria de la construcción como tal, que nos ayude a que los vacíos que existen o la información que existe o las carencias que existen en cuestiones de bibliografía, pues nos puedan estar a la mano y en nuestras universidades y en nuestras bibliotecas. ¿Sí? ¿Había alguna otra pregunta? Yo quería participar. Primero que nada, muchas gracias, ingeniero Manuel Alejandro, por hacer este espacio en su agenda. Sabemos que anda volando, sobre todo para la parte de Sudamérica, brindando capacitación y compartiendo todos sus conocimientos. Y no quiero dejar de mencionar a los que hoy se conectan en todos lados a través de esta conexión de Enki, la importancia que usted manifiesta de la actualización o trabajar con datos reales. Sin duda, aunque está el boom de la información, aunque la podemos descargar de cualquier lado, la información no es correcta o no trae datos actualizados. Y eso es un tema para la industria de la construcción que nos pega mucho, porque después obviamente en los presupuestos, pues obviamente aunque nos lo pide la normativa, pues no tenemos actualizados o un precio de referencia real. Quiero también compartirles y con sus datos aquí que ya tienen del maestro Alejandro,
que tiene muchísima bibliografía que ha puesto a disposición de todo. En su momento, cuando tuve la oportunidad de colaborar en la Cámara de la Construcción, tuvimos la oportunidad de compartir estos libros que obviamente él genera con información actualizada. Entonces, creo que ustedes como jóvenes que están terminando y ya iniciando, qué mejor este acercamiento con uno de los mayores expertos en el costo. Yo creo que el mayor en el país. La verdad que tengo el privilegio de conocerlo hace muchos años y siempre actualizando, actualizando, actualizando y viendo cómo aporta su granito de arena en esta parte de la industria. Entonces, chicos, la verdad es que no dejen pasar la oportunidad, compartan también esta videoconferencia, queda grabada también en el YouTube para que puedan aprovechar y revisar toda esa referencia, la tabla periódica, lo que mostró estas fichas, maestro, que no me ha tocado verlas, para el llenado, estos formatos de llenado de actualización de costos de los costos horarios maquinarias son cosas que créanme, no las van a encontrar en otro lado y mucho menos actualizadas. Así que le agradezco, ingeniero, conectarse el día de hoy y habernos compartido esta información. Muchas gracias. No, gracias a ti, Liliana. Creo que hay otra pregunta acá por el chat. Hay Sí, otra pregunta, maestro. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para reducir el costo horario sin comprometer el rendimiento de la maquinaria? ok, ese dato es importante. Miren, por ejemplo, comúnmente nosotros damos por hecho que lo que existe en el cálculo que hicimos en el software es correcto y no nos detenemos a identificar si hay alguna variación. Lo hacemos tan mal, o sea, o está tan mal que llega al valor que queremos. Pero si nosotros desagregáramos ese costo fijo, costo de consumo y costo de operación a la forma correcta, pudiésemos perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque si llega una autoridad y nos audita y nos dice pago en exceso de combustible, de lubricante, de esto y de esto otro, pues se nos va a ir ese apartado. Entonces, ¿cuál estrategia es importante, no? El que conozcamos correctamente el apartado de nuestro equipo, que conozcamos, que tengamos la comunicación con el fabricante o con el que nos da ese mantenimiento para poder ir obteniendo indicadores como lo son los consumos de combustible. Ojo, cuando hacemos un costo horario, podemos tener hasta uno o dos costos horarios de la misma máquina en un presupuesto. ¿Por qué? Porque tal vez uno está atendiendo trabajos severos como roca y otro está nada más moviéndose o cargando nada más, ¿no? Entonces tiene diferente consumo de combustible, tiene diferente, en este caso, vida económica, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos apartados que se convierten en variables al momento de poder calcular el costo horario es la forma adecuada que nos puede ayudar como estrategia a reducir el costo, ¿no? Si tú vas a utilizar una máquina utilitaria o una máquina para temas severos, pues igual puedes optimizar el costo de consumos, de vida económica, inclusive de mantenimiento, si tenemos esos datos al momento de trabajar. Y sobre todo, el tema de la operación. Es importante identificar cuánto tiempo en cada máquina se trabaja. Comúnmente, hoy en día, por ejemplo, me ha tocado mucho, sobre todo en la función pública, que a veces encontramos a algunos que son recién egresados o que tienen muy poca experiencia y nos enseñan, pues no tienen la culpa, porque en realidad, pues como nos lo enseñan en la escuela, pues así como estamos operando, pero ya al momento de revisar, dice, es que son entre 8, es que es entre esto, es que esto dice esto. Lo más importante aquí es que se puede combatir con la educación, ¿no? Con un posgrado, con un estudio, con etcétera. Y por ejemplo, el apartado de conocer, estar en el sitio o estar retroalimentando con la empresa estos datos de la máquina inicia tanto, termina tanto de su jornada de 8 horas, ¿cuánto te trabajas? 5, 6, 4, 3. Habrá máquinas que trabajan 4, otras que trabajan 3, otras que trabajan 5, otras que trabajan máximo 6. Es bien importante investigar eso, ¿no? Ir construyendo todo ese apartado que es parte del entorno de costos y ahí podremos tener esas estrategias para poder saber qué equipo usar, porque inclusive pudiésemos hacer una comparativa con un equipo u otro, una marca u otra, o en este caso, cuál costo horario utilizar al momento de trabajar. ¿Ok? Sigue habiendo otra duda, maestro, es ¿qué impacto tiene el entrenamiento el entrenamiento del operador en el costo horario real?
Ok, ese es primordial en este caso. Como tal, podremos identificar que solamente el operador o el operador certificado, que por ejemplo aquí Enki tiene un convenio muy interesante con el tema y utiliza muchos operadores certificados, tiene un costo diferente, ¿no? Todos hoy en día quieren calidad y pues la calidad y las certificaciones cuestan, ¿no? Pero uno es el impacto que te va a tener en el costo, en el costo horario, como lo es el operador tradicional con el operador certificado, pues tendrá un costo, ¿no? Un impacto en costo. Y el impacto, en este caso, ya de el apartado del operador en su entrenamiento, en su certificación, pues ya va a ir identificado al hacer el cálculo del costo horario entre el rendimiento, ¿no? En la producción que te pueda dar el operador como tal. Y eso en realidad, pues será bastante importante, ¿no? Tal vez el estudio, pues se tendría que hacer, pero eso te va a ayudar a identificar. Entonces, uno, el operador certificado o el operador especializado te va a ayudar a optimizar, en este caso, el tema del consumo, tal vez en combustible, y te va, por lo que reduciría en cierta parte el costo, y aunque te aumentaría el costo en la operación, pero te reduciría el costo en la producción en este sentido, ¿no? Entonces, son varias variables que tendríamos que entender en este caso el precio unitario como tal para poder verlo como esto es en el apartado del costo horario y este es en el apartado del costo directo de la maquinaria. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera aprovechar para hacer un comentario ahí en relación a todos estos manuales y demás libros que nos comparte el maestro, porque justo nosotros tenemos un convenio que el maestro nos ayudó a concretar por ahí donde de toda la bibliografía que está trabajando, actualizando constantemente, nosotros por ser miembro de ANEC México, a todos los chavos aquí presentes, pues tenemos ahí un descuento especial que el maestro nos da y se le agradece bastante en todo este tema. eh, Maquinaria, precios unitarios. Tiene otros libros más orientados en los demás esquemas que se relacionan con el costo, que es donde nosotros podríamos aprovechar la oportunidad de pues, irnos actualizando pensando en que son áreas de oportunidad que a lo que alcanzamos a escuchar aquí, pues podemos explotar en el tema de que seamos más concisos y reales al trabajar. Al estar más actualizados nosotros con lo que estamos haciendo, pues podríamos llevarnos un poco de ventaja, me imagino, sobre todos aquellos en precisión, de aquellos que trabajan con la bibliografía anterior, bibliografía de años pasados. Entonces, para que aprovechen, por ahí el maestro nos compartió sus datos, igual a través de nosotros, le podríamos llegar a hacer al maestro las solicitudes en caso de que a alguno le interese la demás bibliografía. Así es, había un convenio, igual había un cupón de descuento que es ANEC MX en este caso. Es cuestión de que si no aplica o si hay ahí los links, igual con Liliana lo pueden ver también en este caso con Enki, pero si tienen interés, con mucho gusto, ahí podemos hacerlo. Y bueno, mencionarles durante las actividades que hemos estado trabajando, prácticamente acabo de dejar la presidencia de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y en mi reporte, pues lo que entregué fueron más de 200 libros donados a NEIC en este caso, ¿no? Desde Monterrey, que fueron creo que 70 de tabla periódica, después en el ANEC de Puebla fueron creo que 70 de costos de factor salario real, y no me acuerdo que tal vez en el de maquinaria también se dio, me acuerdo. Pero bueno, sí, hemos trabajado muy bien con ANEC, sobre todo para que puedan tener ustedes en las universidades esos libros de consulta. Acabo de estar en Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y prácticamente ahí ya también tienen parte de bibliografía. Pero vale mucho la pena ese apartado, ¿no? El que podamos ir trabajando, y si tienen ahí el interés, pues con mucho gusto pueden contactarme. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, ingeniero Jorge Ceballos Leiva, es el presidente de la NEIC, y a Hugo Aldair Sánchez,
Mendoza, también muchísimas gracias por estar presente. De igual manera, a todos los delegados de los diferentes estados que nos acompañan el de hoy. Tengo entendido que está Colima, Tijuana, Baja California. Muchas gracias por estar presentes. Nada más recordarles como último, nos vemos el próximo martes 2 de septiembre con el tema Revolución en Maquinaria para la Construcción. Agradecemos compartir a sus compañeros nuestro ciclo de conferencias. Una vez más, maestro, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Estoy segura que los chicos lo van a tomar como un aprendizaje para llenar su conocimiento y saber que el mundo de la construcción real es otra cosa. Sin más que agregar, sería el final. Muchísimas gracias. A ustedes. Antes de que comencemos a desalojar, me gustaría si pueden encender sus cámaras los asistentes para tomar una foto por ahí para tener en el expediente todos el trabajo colaborativo que estamos realizando. Ya veo gente de Yucatán, de Ciudad de México, demás compañeros que ubico de varias partes del país, qué bueno. Si les parece, tomamos en dos partes. Siguen aperturando la cámara. Baja California, Michoacán, Querétaro. Entonces, a la cuenta de tres tomamos la primera y conforme la guarde, damos otro conteo para tomar una segunda para la siguiente parte, ¿va? Una, dos, tres, bien. Y una más, por favor. Una, dos. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro, por las palabras, la apertura a trabajar con nosotros, a Enki ni se diga por el espacio que nos ha brindado trayendo profesionales del área y pues que comparten su conocimiento directamente con nosotros como jóvenes. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos verlos a todos en septiembre. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.